Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra del Señor. El último día de la semana, con el fin de semana ya a las puertas, y seguimos siendo fieles, intentando siempre ser fieles a nuestro Dios en este compromiso que tenemos de acercarnos a Él cada mañana. Todos los días de nuestra vida poder estar cerca del Señor. Como dice la Biblia, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para poder obtener el oportuno socorro cuando nosotros lo vamos a necesitar. Hoy nos vamos a detener en un versículo muy interesante, que es el versículo 41 del Evangelio de Mateo, capítulo 21, que así nos dice la palabra del Señor. Le dijeron, ahora te explico quién está aquí hablando, ¿vale? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ayer veíamos esa pregunta que Jesús hizo a los religiosos después de haberles contado la parábola de qué pensaban ellos que haría el Señor de la viña cuando regresase a aquellos labradores. Y en este versículo lo que encontramos es la respuesta de los religiosos. Ya de antemano te voy a decir que lo más interesante de todo es que ellos no se dieron cuenta que al responder lo que estaban haciendo era dictando su propia sentencia. O como decimos aquí, cavando su propia tumba. Estos hombres dijeron que lo que tenía que hacer el dueño de la viña era destruirlos sin misericordia, a esos malos labradores. Además, también lo que tiene que hacer es arrendar la viña a otros que sí le paguen el fruto a su tiempo. Pero vamos a ir por partes. Lo primero que dijeron es: a los malos destruirá sin misericordia. Ellos mismos se dieron cuenta que lo que hicieron estos labradores era algo malo. Era algo totalmente detestable. Pero qué pena que muchas veces nosotros solo veamos la maldad en otros y no en nosotros mismos. Recuerda que Jesús con esta parábola simplemente lo que estaba haciendo era mostrarle a estos religiosos lo que ellos estaban haciendo con las cosas de Dios. Y sin embargo, ellos se creían los más santos y los más perfectos. Pero cuando la historia es contada con otros personajes, ellos mismos dijeron que son malos. Y es que desgraciadamente así somos las personas. Somos expertos en ser jueces de los demás, pero por otra parte somos abogados de nosotros mismos. Nos encanta engrandecer la maldad de los demás y a su vez hacer muy pequeñita nuestra maldad. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 6 y en el versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? También el propio Señor Jesucristo dijo en este Evangelio de Mateo, esta vez en el capítulo 7 y en el versículo 1, que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pero fíjate bien, porque no solamente denominaron malos a estos labradores de la parábola, sino que dijeron que tenían que ser destruidos sin misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? Al ser humano le encanta pedir misericordia a Dios, pero le cuesta aceptar que también Dios es misericordioso con los demás. Nos encanta que Dios sea bueno, que sea perdonador, que sea bondadoso con nosotros. Pero por alguna razón no queremos eso para los demás. Por eso estas personas, estos religiosos, pidieron que a los malos se les destruyera sin misericordia. Y esto es lo mismo que le pasó a Jonás. Cuando el Señor le pidió que fuese a Nínive a predicar la palabra, la razón por la que Jonás no quiso ir era porque Jonás sabía que Dios era clemente, piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, y que al final los iba a perdonar de su maldad. Como dice Jonás capítulo 4, versículo 2. Por alguna razón Jonás no quería misericordia para los ninivitas.
Pero date cuenta que cuando él se encontró en apuros, cuando él se encontró en problemas en el vientre de aquel gran pez, dice la Biblia en el capítulo 2 y en el versículo 2, que Jonás invocó al Señor pidiendo ayuda. Estos religiosos también le dijeron a Jesús que lo que tenía que hacer el dueño de la viña era arrendar esa viña a otras personas para que pudiesen pagar el fruto a su tiempo. ¿Y sabes qué? Al final exactamente es lo que sucedió. Por la dureza de los judíos, como dice Pablo en la carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 11 y en el versículo 11, que por la transgresión de los judíos vino la salvación a los gentiles. La viña les fue quitada a ellos y nos fue entregada a nosotros. Israel en su mayoría rechazó al Mesías, rechazó a Jesús, y eso hizo que sus corazones fueran endurecidos. Pero como ya sabemos, Dios torna todo para bien, así que Dios usó ese rechazo para que el mensaje del Evangelio ahora pudiese llegar a todas las naciones no judías, que es lo que significa gentiles. Esto no significa en ningún momento que Dios haya desechado a Israel. Escucha, esto lo deja bien claro Romanos capítulo 11, versículo 1. Dios sigue siendo el Dios de Israel. Dios sigue tratando con este pueblo porque con ellos hizo un pacto sempiterno. Dios sigue guardando a los judíos, pero la transgresión de ellos, que por cierto también tenemos que aclarar que su transgresión formaba parte del plan de Dios, el rechazo de los judíos ha servido para que todos aquellos que no somos judíos también podamos alcanzar la salvación. ¿Y sabes qué nos enseña todo esto a nosotros, a los gentiles? Te lo explico. Conozco a mucha gente que, aún conociendo esto que te estoy explicando, es como que se jacta de ser cristiano, pensando que a nosotros nunca nos puede pasar lo que les pasó a los judíos. Pero no te olvides que Pablo dice en este capítulo de Romanos, capítulo 11, que el verdadero olivo de Dios es Israel y que nosotros somos simplemente ramas injertadas. Por eso Pablo dice en el versículo 18 que no nos jactemos contra las ramas porque nosotros no sustentamos a la raíz. Es la raíz la que nos sustenta a nosotros. Esto nos recuerda que los judíos no vienen del cristianismo, sino que el cristianismo viene del judaísmo. Somos nosotros los que nuestras raíces, espiritualmente hablando, las tenemos en el pueblo judío. Y es por ese motivo y por otros tantos más que siempre nosotros tenemos que bendecir a Israel. Tenemos que amar a Israel. Tenemos que bendecir al pueblo de Dios. Tenemos que orar por ellos porque de ahí venimos. Y por supuesto, no nos olvidemos nunca que Jesús no fue un cristiano evangélico. Jesús no fue católico. Jesús tampoco vivió, qué sé yo, como un budista, como un testigo de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo nació, creció y murió como judío. De hecho, era reconocido en Israel como un rabino. Por lo tanto, aprendamos a bendecir al pueblo de Israel, porque ahí están nuestras raíces espirituales. Pero también aprendamos de este versículo a ser humildes y no creernos superiores a nada ni a nadie. Porque si Dios quitó de su propio pueblo la viña, créeme que también lo puede hacer con cada uno de nosotros. No lo hará, porque ya la Biblia enseña cómo van a suceder todas las cosas. Pero Pablo nos enseña que no seamos soberbios, sino que aprendamos de los errores del pasado. Hermano mío, qué bueno saber que tenemos un Dios bueno y un Dios misericordioso con nosotros, pero que también lo es con las demás personas. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Queremos glorificarte desde primera hora de la mañana. Gracias te damos porque, como hemos recordado en esta mañana, tú todo lo tornas para bien. Todo lo que nos pase,
todos los males, todos los rechazos que uno pueda vivir, tú todo lo tornas para bien. Señor, en esta mañana nos acordamos de Israel, de tu pueblo, que tú lo bendigas, que bendigas a Israel, bendice a tu pueblo, que haya paz dentro de sus muros, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Guarda a tu pueblo Israel y trae paz, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias por este día. Guárdanos, bendícenos, no solamente hoy, sino todo el fin de semana que tenemos por delante. A ti te amamos y a ti te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que si te están bendiciendo o te están gustando estos vídeos, por favor compártelos con todos los que puedas. Dale me gusta a estos vídeos, suscríbete por supuesto al canal y compártelo con los demás. Todo eso hace que este canal de YouTube pueda generarse algo, lo que es el algoritmo, para que a más personas les pueda llegar la palabra del Señor. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.